Sistema antientradera. Trabajando con zonas de cajas fuertes, control de acceso, se puede instalar una barrera infrarroja detrás de una barrera vehicular. Una vez que el automóvil pasa por la barrera infrarroja, la partición se arma. Por lo tanto, si una persona o automóvil desea ingresar detrás del auto que acaba de entrar, se generaría una alarma. O sea que este tipo de zonas también nos sirven, como acaba de decir acá, como un antientradera dentro del control de acceso. Una vez que el automóvil pasa y corta la barrera infrarroja una vez, la segunda vez que alguien venga y la corte, el sistema generaría una alarma, porque cuando termina de pasar el vehículo, el sistema se arma. Y si una persona o automóvil ingresa detrás, el sistema generaría una alarma, logrando mejorar la seguridad en un sistema de control de acceso. Si colocamos un 07 en la definición de zona, vamos a definir esa zona como una zona de 24 horas. Si esta zona es violentada, se generará una alarma instantánea, sin importar si el sistema está armado o desarmado. O sea que a la zona que la coloquemos con el código o el dato 07 va a ser una zona de 24 horas y es una zona que siempre va a generar una alarma instantánea. Si esta zona es violentada, porque siempre esa zona está armada. Por ejemplo, esto podría ser una zona que esté conectado a un boyero. Si el boyero es cortado y el sistema detecta que es cortado, esta zona sonaría indicando que el boyero ha sido cortado. Si colocamos 08, va a ser una zona para colocar los tamper. Recuerden que los tamper son los interruptores que nos sirven para el antidesarme o antidesmonte de las sirenas, los teclados, los sensores y demás. Este tipo de zona se utiliza para evitar el desarme o desmonte de los dispositivos en una instalación de alarma. El disparo de esta zona generará una alarma instantánea sin importar si el sistema está armado o desarmado, por supuesto, porque usualmente cuando van a intentar muchas veces empezar a desmontar o desarmar cuando el sistema esté desarmado, entonces este sistema está funcionando las 24 horas, esta zona 08 de tamper. Si alguien quiere desmontarlo o desarmar cualquier sensor, cualquier sirena o cualquier teclado o dispositivo del sistema que tenga los tamper, el sistema lo va instantáneamente a detectar y generar un disparo de esta zona. Si colocamos en la definición de zonas un 09, es una zona de asalto también 24 horas. Si esta zona es violentada, se generará una alarma instantánea sin importar si el sistema está armado o desarmado. Normalmente esta zona se configura como zona silenciosa, o sea, esto sería parecido a lo de los bancos, en donde uno puede tener un botón de aviso, entonces uno aprieta ese botón, esa zona está de 24 horas, el sistema envía un aviso, pero en forma silenciosa para proteger a las personas que están adentro por si han entrado armados como pasa en los bancos. Si la definimos con el número 10, es una zona de emergencias médicas 24 horas también. Si la zona es violentada, se generará una alarma instantánea sin importar si el sistema está armado o desarmado. 11. Zona de incendio 24 horas. Si esta zona es violentada, se generará una alarma instantánea sin importar si el sistema está armado o desarmado. Si la zona es cortocircuitada, se generará una alarma, mientras que si la zona es abierta, se generará una falla. Esta zona puede programarse con sonido pulsante o temporal 3. Ver comando 270, opción 4, sonido de sirena de incendio. Si colocamos un 12, va a estar definida como una zona de pérdida de agua 24 horas. Este tipo de zona se utiliza en lugares donde hay que prevenir inundaciones y se colocará sensores de acuerdo a la necesidad. Si esta zona es violentada, se generará una alarma instantánea sin importar si el sistema está armado o desarmado. 13. Zona seguidora. Ya habíamos visto cómo funcionaba una zona seguidora. Esta zona no causará alarma si es violentada durante un periodo de demora de entrada. Si el periodo de demora culmina, la zona generará una alarma. Si la zona es disparada sin que previamente el panel se encuentre en condición de demora de entrada, se generará una alarma instantánea. Este tipo de zona solo funciona con el sistema armado.
Como ya habíamos visto, una zona seguidora es una zona en donde, si el sistema está armado, es una zona que funciona como instantánea si alguien quiere penetrar directamente por esa zona. Pero si alguien entra por una zona de demora y después está la zona seguidora, la seguidora va a seguir a la demora hasta que el tiempo de demora se acabe. ¿Por qué? Porque puede ser que el teclado esté en la zona seguidora para desactivarlo. Entonces le da tiempo al usuario a desactivar la alarma, si el teclado está justamente en la zona seguidora. Si colocamos un 14 en la definición de zona, esa zona va a ser una zona interior y seguidora, autoanulable. Esta zona no causará alarma si es violentada durante un periodo de demora de entrada. Si el periodo de demora culmina, la zona generará una alarma. Si la zona es disparada sin que previamente el panel se encuentre en condiciones de demora de entrada, se generará una alarma instantánea. Las zonas configuradas como interiores se autoarmarán cuando el usuario arme el sistema en modo presente, para permitir la libre circulación por el interior del recinto. Bueno, lo primero que saber es que esto es una zona interior, o sea, que si el sistema está armado y alguien entra por esta zona interior, instantáneamente va a generar una alarma. Pero como zona interior, ¿qué es lo que sucede? Se autoanula cuando nosotros armamos el sistema en modo presente, porque en modo presente van a ser zonas interiores en donde nosotros vamos a poder movernos libremente. Además, es una zona seguidora, entonces, si alguien entra por una zona demorada y después entra a esta zona interior como es seguidora también, no se va a generar la alarma. Por ejemplo, porque puede ser que en esta zona interior y seguidora esté el teclado, entonces entra a la zona demorada, la cruza, llega a esta zona interior seguidora, ahí está el teclado, este no genera alarma porque el tiempo todavía no se ha acabado, entonces ahí uno coloca la clave, desactiva y la alarma no genera el disparo instantáneo que generaría si se les acaba el tiempo antes de colocar la clave para desactivarla. Ahora tenemos las 15 y la 16, que son zonas key switch para la partición 1 y la 16 zonas key switch para la partición 2. La violación momentánea de esta zona armará o desarmará en forma alternada el estado de la partición 1. Y la 16, la violación momentánea de esta zona armará o desarmará en forma alternada el estado de la partición número 2. O sea, nosotros sacamos de la central de alarma los cables que van hacia un sensor y en vez de colocar un sensor ponemos un interruptor, en donde ahí podemos, tocando el interruptor, armar y desarmar la alarma en forma mecánica a través de las zonas, sin necesidad de colocar ningún código de seguridad. Esto a veces se deja programado y armado en un panel de alarma por si en algún momento tienen la necesidad de desarmar la alarma y no tengan los códigos o no tengan el teléfono que lo están desarmando o un llavero que esté como control de acceso que esté armando o desarmando el sistema. Esto es una forma mecánica de poder armar y desarmar la alarma sin necesidad de todos los otros sistemas.